de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. La vida es bella. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. The life is beautiful. ¿Es cierto? Pero es más bella cuando nosotros caminamos con Jesús. Ahí la vida es más bella. Si nosotros pusimos atención en las dos lecturas de esta noche, en el libro de Éxodo, vemos que la gente de Israel le reclama a Moisés y le dice: estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué nos trajiste a estos lugares a morir de hambre? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para venir aquí a morir de hambre? Esa última parte la voy a tratar de decir en inglés, a ver si no mato el idioma. Y si no, ustedes me ayudan. You took us out to die of hunger. I said it right. Pero ¿por qué le está reclamando? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y ahora estamos aquí muriéndonos de hambre? Allá comíamos las ollas de carne y aquí estamos muriéndonos de hambre. Pero ellos no estaban entendiendo, no estaban captando en ese momento la libertad que ellos tenían. Ellos en Egipto eran esclavos. Ellos en Egipto eran golpeados. Ellos en Egipto tenían que trabajar cada día fuerte. Y ellos ahora son libres. Están en el desierto, pero se quejan de todo. Y entonces Dios dice: les vamos a dar carne. Dios dice: les voy a hacer llover carne. Y entonces dice: diles al pueblo que va a llover maná cada día. Pero cada uno debe tomar solamente la porción para cada día. Y ellos se seguían quejando, ya eran libres, ya no eran esclavos, pero se seguían quejando. Dijimos que la vida es bella, y en realidad lo es. Y cuando caminamos junto a Jesús, es más bella todavía. Pero aun cuando estamos en Jesús, cuando tenemos bendiciones, nos seguimos quejando muchas veces. El Evangelio de esta noche dice que el pueblo seguía a Jesús. ¿Saben por qué lo seguía? El domingo pasado, el Evangelio nos narra cuando Jesús da de comer a más de 5,000 personas. Y después va a otros pueblos a seguir predicando. Y la gente lo sigue. Pero Jesús les dice: ustedes me siguen no tanto por la predicación, sino porque les di de comer. Y ustedes me querían hacer su rey. Y ustedes se sintieron cómodos con que yo les siga dando de comer. Pero Jesús les dice: Moisés no les dio el verdadero pan, porque ellos les dicen: Moisés, nuestros antepasados recibieron el pan del cielo. Y Moisés les dice, Jesús les dice: Moisés no les dio el verdadero pan. Yo les voy a dar el verdadero pan. Y entonces ellos dicen: muéstranos cuál es ese pan.
Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de la vida. Y el que de mí come, no volverá a tener hambre jamás. Sed jamás. Muéstranos eso, Señor. Hoy vamos a tener la Santa Comunión. Y saben una cosa, cuando Jesús enseñaba, ninguna enseñanza la hizo por casualidad. Ninguna enseñanza, ninguna acción Jesús la hizo por, ya no encuentro qué decirles. No, todo lo hizo Jesús con un propósito, con una misión, siempre de enseñar. Hoy vamos a participar del Santo Sacramento del altar. ¿Ustedes han puesto atención de los pasos que se siguen cuando se hace la consagración? Dice que nuestro Señor Jesucristo tomó el pan primero. Después lo bendijo. Después lo partió. Y el último lo repartió. Esos son los 4 pasos. A ver, el primer paso es Jesús que tomó el pan. Después lo bendijo. Después lo partió. Y después lo repartió. Y eso tiene un gran significado en la vida de cada uno de nosotros. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Jesús, Dios, nunca bendice lo que primero no toma. Primero te toma, después te bendice. Nunca bendice lo que primero no toma. Y después dice que lo partió. Jesús, Dios, nunca parte lo que primero no bendice. Primero lo toma, después lo bendice, después lo parte. Pero Dios nunca parte lo que primero no bendice y después reparte. ¿Alguien sabe? En la cruz Jesús tuvo que sufrir insultos, tuvo que sufrir golpes, hasta lo escupieron. Jesús tuvo que ser crucificado y tuvo que morir. Pero después viene esa cuarta parte en la que Jesús es repartido. Jesús nos es dado. Jesús viene a nosotros a través del pan. Jesús viene a nosotros a través de nuestra propia vida. Yo soy el pan de la vida. El que en mí cree, el que come de este pan, no volverá a tener hambre. Levanta la mano al que ha sido bendecido. Yo no sé cómo se diga en inglés. Ayúdenme. Pero levante la mano. If you receive blessing from God, please, eso. If no, no lo levante. Bueno. Quizá tú estás en ese segundo paso, estás siendo bendecido. 15 minutos para compartir lo que vieron en cada grupo y también hacer un consenso, ¿no? No sé si alguien del grupo que estaba de este lado quiere compartir algo. Estuvo ahí
liderando el pastor o alguien. ¿Quién quiere? Ok, ellos quieren que lo haga yo. Okay. Pues compartimos, creo que la idea era, como el agua salía del templo, nos pareció muy interesante como para nosotros significaba que Jesús no tiene límites, es para todo el mundo. A pesar de que en sus principios los maestros querían mantener eso en el templo para ciertas personas, Jesús no, Jesús quería que todos tomáramos ventaja de su enseñanza y de sus beneficios. Eso es interesante. La bendición siempre viene del trono y de ahí sale el agua del trono. ¿Ah? Eso es interesante. El segundo grupo que estaba aquí, pastora, Posiblemente tenemos más preguntas que respuestas. bueno, de aquí hay... Pero es útil también, ¿sí? La otra cuestión, ¿cuál era? Y más o menos si vamos hacia más adelante ¿Hacia las respuestas? Sí, lo que significa el agua, ¿verdad? Y quién es, lo que es Dios y lo que significa para nosotros esas aguas del río que significan el poder de Dios, darnos vida en abundancia, y nos faltó tiempo. Y El pensamiento que me vino a mi mente ahorita, yo estaba pensando cuando Él está midiendo los hielos, muestra los hielos y luego los repite, podemos ser nosotros, que cuando todavía no conocemos la palabra de Jesús, cuando no conocemos el origen de nosotros, de nuestros espíritus, somos como hielos, como cubitos de hielo. Y cuando no lo conocemos, nos reditimos, y entre más gente conoce, más nos vamos formando más agua a favor de Jesús. eso es fabuloso. ¿Es cierto? Sí. ¿Y el otro grupo? Te hable. Nosotros estábamos aquí viendo, bueno, nos estaban guiando, que en este tiempo el pueblo de Israel estaba en la cautividad, estaban esclavos. Y entonces ellos vieron, en sus sueños, que la libertad estaba hacia el oriente. Allá estaba el templo de Israel, hacia el oriente. Y ellos miraban a su alrededor, miraban hacia el norte y estaba la cautividad, donde ellos estaban viviendo. Y decían ellos, este río, esta corriente nos tiene que llevar hacia el Señor verdadero, porque en esta esclavitud ellos habían olvidado y estaban adorando otros dioses. Y la libertad estaba en la unión de ellos, pero regresando a sus valores, y su valor estaba en el Dios de Israel. El agua significaba que se estaban hundiendo más, porque dice, primero les llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, a la cintura, y luego se hundieron. En esa esclavitud se estaban ahogando. Y la única manera era regresar hacia donde vinieron, hacia el verdadero Dios. Ahí estaba la libertad del pueblo de Israel. Y esa es una interpretación, ¿verdad?, que podemos ver en el contexto de la esclavitud en la que se encontraban ellos. Pero la otra interpretación es cuando, siguiendo eso mismo, que ellos miraban hacia el templo y miraban hacia la esclavitud, ellos podían ver lo que decía Antonia, que el agua fluía del trono y la bendición viene del trono. Y otra interpretación que podemos dar es que el medir el agua, vamos a hablar de tres niveles de espiritualidad. Muchas veces no pierda de vista el que el agua venía del trono y que eso significa la bendición siempre viene del trono. Y el agua también tiene un significado, el agua de la vida, ¿verdad? Es de la vida. Muchas veces nos quedamos en la orilla y el agua nada más nos llega a los tobillos. Y mucha gente se queda ahí, no va más allá. Pero entonces, por eso él iba midiendo. Ustedes han visto, hace poco decían en la iglesia, han visto ese pasaje que dice que no seamos niños
espiritualmente, que muchos seguimos tomando leche espiritualmente y no llegamos a comer comida sólida, ¿verdad? No crecemos. En este caso, la visión le muestra a Ezequiel primero el agua hasta los tobillos, pero después sigue el agua hasta las rodillas, ¿verdad? Y entonces va creciendo. Pero cuando empezamos a caminar con Jesús, cuando empezamos a caminar con Dios, muchas veces ese crecimiento espiritual nada más llega a los tobillos. Pero conforme vamos caminando más con Él, porque Él seguía caminando y seguía viendo, le seguía mostrando, el agua iba subiendo. De tal forma que al final llega el agua hasta arriba, que Él, la forma de cruzar esa agua solamente era nadando. Y es ahí cuando nosotros podemos nadar en Él. Y de ahí la pregunta clave para el profeta. ¿Y cuál fue la pregunta clave? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. ¿Has visto eso? Eso es lo que Dios le quería mostrar a ese pueblo, a Ezequiel. Porque el punto para poder reforzar esta interpretación es más adelante, en los versículos 7 en adelante. ¿Cómo es agua? Porque ahí mismo dice que las orillas del río estaban secas, no había fertilidad, no había frutos, no había frutos. Pero cuando Él le muestra cómo el agua empieza los tobillos y empieza las rodillas, después empieza más allá y que puede nadar, esa agua, y esa es la clave, y el mensaje del versículo 9 dice, esa agua va a hacer que las tierras sanen, que los árboles sanen y que haya fruto y haya prosperidad. Entonces, Sí. es lógico que cuando tenemos el agua al cuello, tenemos que nadar. Pero aquí hay una cosa que también no se debe de ignorar, que el templo era el centro del poder. El centro del poder explotador, el centro del poder dominador. Y yo veo también que Ezequiel acá está añorando las enseñanzas, o está recordando las enseñanzas de los profetas del octavo siglo, que eran Oseas, Amós e Isaías. Y ellos siempre estuvieron combatiendo a los gobernantes del templo en esa época, porque se habían olvidado del Dios de la vida y se habían entregado a los dioses del poder. Entonces, en los tiempos tanto de Oseas, Amós e Isaías, el punto de vista siempre fue la lucha en favor de la justicia social. Pero como los gobernantes del templo no les interesaba la justicia social, más bien la opresión a los pobres, eso los enflaqueció. Y eso hizo fácil la tarea tanto de Sennacherib como de Nabucodonosor de llevarlos a la cautividad. Y en la cautividad es donde comenzamos a recordar nuestros valores. Y lo único que nos puede unir en la cautividad es volvernos a nuestros valores. Allí empezaron a recordar que si bien el templo tenía otro propósito para Yahvé, lo habían convertido, como después dijo Jesús, en cueva de ladrones. Y eso fue lo que con facilidad los lleva a la cautividad.
la opresión y la explotación a los pobres. Y su rebelión, Exacto. la rebelión del pueblo de Israel, los lleva a la cautividad, ¿no? Contra el Señor. Es el pago de la consecuencia. Bien, entonces, pues hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Esto está bien increíble. Y cada uno de nosotros también tiene su propia aplicación, ¿verdad? Personal. ¿Cómo me ayuda este pasaje? ¿Ah? Me ayuda a verme en la cautividad de mis pecados y me ayuda a poder fijarme en la gracia de Dios. A pesar de que estoy cautivo en mis pecados X, puedo voltear a ver hacia el trono y puedo ver que la gracia de Dios siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí y que me puede sacar de esa cautividad. Tenemos que buscar nuestra unidad a partir de nuestros valores. Por ejemplo, los inmigrantes acá, nos hemos olvidado de nuestros valores. Y si queremos mantener nuestra unidad de lucha por nuestros derechos, tenemos que mantener nuestros valores aquí donde están. Si no se nos impone el indie zombie. Bueno, eso ya es un punto un poquito más... Sí, pero hablando en el sentido espiritual, en el mensaje bíblico, claro que sí, nunca hay que olvidar que Dios nos ha llamado a libertad, ¿verdad? Pero a esa libertad en Cristo, ¿verdad? A la libertad en Cristo, la libertad personal, la libertad de nuestra mente, de nuestra cautividad. Muchas veces nosotros mismos nos encerramos o nos ponemos las rejas nosotros mismos y no queremos salir y nos quejamos de que estamos encerrados, pero nosotros mismos hemos puesto esas barreras y nosotros mismos no queremos salir, aunque estamos diciendo que queremos salir, pero no queremos salir. Ahí no estamos. Y ¿verdad? Nos encerramos. Pero ese es el punto, ¿ah? Poder entender que Dios ha enviado en cada etapa de la humanidad, en diferentes situaciones, ha enviado siempre un mensajero para pedirle precisamente al pueblo, siempre, voltear a ver a Dios, regresar a Dios. Siempre el tema de los profetas era, Jehová dice, regresa a Él, vuelve a Él. El pueblo se había ido a la cautividad, no por el gusto de Dios, sino por consecuencia de sus mismas acciones. Y siempre va a haber ese regresen a Dios. Y la gracia de Dios está ahí para todo aquel que la quiere tomar. Ya llegamos al tiempo, hermanos. Gracias. Mañana vamos a ver esa segunda parte donde habla del resultado de esa agua que fluye vida. Vamos a terminar con una oración. Les invito a estar de pie y a terminar. No sé si lo han visto, lo conocen. Posiblemente. Posiblemente. Y bueno, yo voy a tratar de tocar la guitarra también.